Bien, hermanos, vamos a comenzar. Vale, ahorita me checas si tengo audio ahí. Ok, estamos en capítulo 21, nada más. La hermana Jos, ¿alguien más está interesado en comprar este libro? Acuérdese que lo compramos con patrocinio, entonces, no sé si va a haber patrocinio, no le aseguro nada. Pero si hay patrocinio, vamos a considerar, ¿verdad? Que Dios se lo pague. Pero bueno, ¿cuántos? Mi esposa, la hermana Yossi. ¿Alguien más está interesado en otro libro? ¿Ok? Bien, ok. Bien, entonces. Pero que Carlita quería una. Carlita quería. Ok, bien. Ok, entonces vamos a mí, perdóneme, a mí es el que se me ha olvidado pedirlos. Entonces, perdóneme, es mi culpa. Ok, capítulo 21, hermanos, dice la oración no respondida, cómo entender los patrones de la historia. Y, hermanos, yo no sé qué tiene el hermano Miller para nosotros, pero nada más, la oración no respondida, ya nos dice algo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Dice el hermano Miller, cuando Jill estaba embarazada de Kim, oraba usando el Salmo 121, pidiéndole a Dios que guardara a su bebé de todos daños. A la par del Salmo, Jill escribió la fecha, agosto de 1981, en la que comenzó a hacer esta oración. Cuando Kim nació, todo salió mal. El doctor le dio a Jill demasiada oxitocina, una droga para inducir el parto, y luego la dejó sola. Yo había visto a mi esposa pasar por 3 partos naturales, pero esto era distinto, estaba en agonía. El doctor nunca regresó a la sala de partos. Luego, Kim nació azul y su primer puntaje de Apgar fue muy bajo. Me parecía muy distinta. Llamé a los padres de Jill desde un teléfono monedero en el hospital. Dije, algo está mal con la bebé. Y estallé en lágrimas. No teníamos un diagnóstico claro de lo que estaba mal. No lo tuvimos hasta que Kim cumplió 19 años. Por lo que nosotros, al igual que la mayoría de los padres de niños discapacitados, funcionamos en la ignorancia. No sabíamos si Kim se había lastimado en el parto o si tenía alguna clase de trastorno. Yo hablé con el administrador del HMO, Hermosillo, ¿no es cierto? Organización para el Mantenimiento de la Salud, por sus siglas en inglés, acerca del comportamiento del doctor. Él dijo, sí, él no es un buen doctor. Hablé con el doctor acerca de su comportamiento y amenazó con demandarnos si hacíamos algo. Éramos jóvenes, estábamos confundidos y teníamos miedo. Con el tiempo, Jill comenzó a odiar los temidos cuadros que describían lo que su niño debería hacer a cierta edad. Algunos médicos nos animaban y decían que Kim estaba bien, otros no. Un neurólogo de un centro médico importante se preguntó si Jill había golpeado a Kim. Estábamos abrumados con la cantidad de problemas que Kim tenía. Y los nuevos seguían llegando. Su tono muscular era blando, sus ojos no enfocaban, tenía neumonía, le costaba respirar, especialmente en el invierno, y llegó a ponerse lánguida cuando encendíamos la calefacción. Su problema de respiración era tan pronunciado que usamos los últimos de nuestros ahorros para cambiar la calefacción eléctrica del zócalo. Durante los siguientes 20 años, apenas nos alcanzaba para vivir. Fue una agonía especialmente para Jill. Ella había orado para que Dios guardara a Kim del daño, pero teníamos en brazos a una niña dañada. En cierto momento le dije a Jill, ¿por qué no simplemente le entregas a Kim a Dios? Ella me dijo, Paul, todos los días tomo a Kim en mis brazos, la llevo a los pies de la cruz y luego doy la espalda y vuelvo a bajar. Habría sido más fácil para nosotros si Jill no hubiera pedido que Kim... Hubiera sido más fácil para nosotros si Jill no hubiera pedido que a Kim se le protegiera del daño. La promesa de Dios en realidad lo empeoró. Dolía tener esperanzas. El cuadro siguiente describe nuestro mundo. La línea de esperanza representa nuestro deseo de tener una niña normal, reforzado con nuestras oraciones del Salmo 121. La línea de abajo es la realidad de una niña dañada. Vivíamos en medio, en el desierto, aferrándonos a la esperanza de que Kim de alguna manera fuera normal. Pero enfrentando la realidad de sus discapacidades, es un mundo difícil en el cual vivir.
Cada parte de su ser quiere cerrar la brecha que hay entre la esperanza y la realidad. Haremos cualquier cosa para no vivir en el desierto. Inicialmente a Jill le costó enfrentar las discapacidades de Kim, en parte porque no teníamos diagnóstico de las causas de sus problemas y en parte porque dolía enfrentar la realidad. El siguiente cuadro describe la técnica de la negación al sufrimiento. Está llena de esperanza, pero no enfrenta la realidad. Por ejemplo, algunos cristianos tratan de esquivar el sufrimiento al insistir en que Dios los ha sanado, pero luego mueren de cáncer. Después de que se ha recuperado del impacto inicial del sufrimiento, frecuentemente una determinación encuentra lugar para arreglar lo que sea que esté causando dolor. Usted ha enfrentado enormes obstáculos antes y los ha vencido y va a hacer lo mismo con este. Remueve el cielo y la tierra. El dinero no significa nada para usted. Está convencido de que alguien en alguna parte sabe cómo arreglarlo. Con toda la fuerza de su voluntad, por la oración que moviliza, va a hacer que eso suceda. El siguiente cuadro ilustra distintos intentos de cerrar la brecha que hay entre la esperanza y la realidad. Frecuentemente esta determinación simplemente le agrega otra capa de sufrimiento a la que usted ya enfrenta. Es un viaje corto de la determinación a la desesperación, donde se da cuenta que no va a cambiar la situación sin importar lo que haga. Duele esperar ante el fracaso continuo, por lo que trata de dejar de sufrir a través de rendirse en cuanto a la esperanza. Jim luchaba con la negación, yo batallaba con la esperanza. Yo pensaba que solamente teníamos que enfrentar la realidad. No obstante, la esperanza de Jill, su amor por Kim, la llevó a intentar cosas nuevas. Jill comenzó a llamarme incrédulo. Tardé 15 años en llegar a ser creyente en Kim. En el siguiente cuadro, la desesperación quita la tensión que hay entre la esperanza y la realidad. La desesperación, en su propia forma extraña, puede ser consoladora, pero ella y su primo el cinismo pueden matar el alma. En contraste, la gente de fe vive en el desierto. Al igual que Abraham, están conscientes de la realidad de sus circunstancias, pero están firmes en la esperanza. Pablo describe cómo, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Ante la infertilidad y la edad avanzada de Sara, Abraham todavía tenía esperanza. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Romanos 4. Abraham apuesta su vida en la línea de la esperanza, pero nunca quita su ojo de la línea de la realidad. Sin embargo, tiene sus momentos. Trata de salir del desierto al sugerirle a Dios que su siervo Eliezer llegue a ser su hijo adoptivo. Sara trata de cerrar la brecha entre la esperanza y la realidad al pedirle a Abraham que se acueste con su sierva Agar. Finalmente, cuando Dios le dice a Abraham que Sara tendrá un hijo dentro de un año, Sara se ríe detrás de la puerta de la carpa. Ella cierra la brecha al abandonar la esperanza. Un año después, cuando Isaac nace, ella se da cuenta que Dios ha transformado su cinismo en alegría. Ella se burla de su cinismo poniéndole a su hijo un nombre que significa risa. La vida en el desierto. La parte más difícil de estar en el desierto es que no hay salida. Usted no sabe cuándo terminará. No hay alivio a la vista. Un desierto puede ser casi cualquier cosa. Puede ser un hijo que se ha desviado, un jefe difícil o incluso su propio pecado o necedad. Tal vez se casó con su desierto. Dios hace desiertos a la medida para cada uno de nosotros. El desierto de José es haber sido traicionado y olvidado en una cárcel egipcia. Moisés vive en el desierto de Madián como un exiliado por 40 años. Los israelitas viven en el desierto durante 40 años. David huye de Saúl en el desierto. Todos se aferran a la esperanza de la palabra de Dios y, aún así, enfrentan la realidad de sus situaciones. El tema del desierto es tan fuerte en las Escrituras que Jesús reconstruye el peregrinaje del desierto al inicio de su ministerio, ayunando por 40 días en un desierto mientras se enfrenta a la tentación de Satanás.
Su desierto es vivir la esperanza de la resurrección, aún enfrentando la realidad de que su Padre retira su rostro de él en la cruz. El hecho de que el Padre retire su rostro de usted es el corazón de la experiencia del desierto. La vida se acabó. Ya no tiene ningún sentido. Es posible que no quiera suicidarse, pero la muerte sería un alivio. Es muy tentador sobrevivir el desierto tomando el pan de amargura que Satanás ofrece, mantener en la vida un desapego irónico y cínico y encontrar un placer perverso al burlarse de los que todavía tienen esperanza. Prosperar en el desierto. Dios lleva por un desierto a todo el que ama. Es su cura para nuestros corazones errantes que incansablemente buscan un nuevo Edén. He aquí cómo funciona. Lo primero que ocurre es que lentamente nos damos por vencidos. Nuestra voluntad se quebranta con la realidad de nuestras circunstancias. Las cosas que nos dan vida gradualmente mueren. Nuestros ídolos mueren por falta de comida. Eso fue lo que le ocurrió a Emily en Guatemala. Eso es lo que le pasó a Jill con Kim. El aire quieto y seco del desierto acarrea la sensación de ser indefenso, que es tan crucial para el espíritu de oración. Uno se enfrenta cara a cara con su incapacidad para vivir, para tener gozo, para hacer cualquier cosa de valor duradero. La vida lo vence totalmente. El sufrimiento consume al yo falso creado por el cinismo, el orgullo o la lascivia. Ya no importa lo que la gente piensa de uno. El desierto es la mejor esperanza de Dios para la creación de un auténtico yo. La vida del desierto lo santifica. Uno no tiene idea de que está cambiando, simplemente observa, después de que ha estado en el desierto por un tiempo, que uno es distinto. Las cosas que solían ser importantes ya no lo son. Por ejemplo, antes de que Kim naciera, solíamos hacer que uno de los chicos peinara el fleco de la alfombra de la sala para que estuviera perfecto. Ahora tenemos suerte si encontramos un peine para nuestro propio cabello. Después de un tiempo, uno observa su verdadera sed. En medio del desierto, David escribe: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en tierra reseca y agotada, donde no hay agua. El desierto se convierte en una ventana al corazón de Dios. Finalmente, Él obtiene la atención porque Él es la única alternativa. Usted clama a Dios mucho y tan seguido que un canal comienza a abrirse entre usted y Dios. Cuando conduce, apaga el radio solamente para estar con Dios. En la noche usted ora cada 2 por 3 cuando duerme. Sin darse cuenta, ha aprendido a orar continuamente. Descubre en el desierto el agua clara y fresca de la presencia de Dios y llega a ser un pozo dentro de su propio corazón. El mejor regalo del desierto es la presencia de Dios. Vemos eso en Salmo 23. Al inicio del Salmo, el pastor está enfrente de mí. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Al final está detrás de mí. Tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Pero en medio, mientras paso por el valle más oscuro, Él está cerca de mí. No temeré porque tú estás a mi lado. El amor protector del pastor me da el valor para enfrentar el viaje interior. El desierto florece. Hoy al principio Jill y yo estábamos conscientes de que debido a Kim, Dios nos estaba humillando, haciéndonos más semejantes a su Hijo. Kim salvó a nuestra familia, comenzando conmigo. Dios usó a Kim para despertarme espiritualmente. Había estado pensando en dejar la escuela de barrio marginado donde era director y maestro para extender nuestro negocio de preparación de impuestos. Había abierto otra oficina y me había dado cuenta de que podía ganar dinero. No hay nada de malo en eso, pero al mismo tiempo mi corazón se inclinaba, alejándose de Dios. Después de que Kim nació, todo eso se evaporó. Y 6 meses después, oré para poder trabajar con mi papá y ayudarlo a organizar su trabajo misionero. En el otoño, él llamó a Jill pidiéndole que ayudara. Yo me ofrecí voluntariamente y en el invierno de 1983 comenzamos juntos World Harvest Mission, misión de la cosecha mundial. No existiría sin el regalo de Kim. La presión de un hijo con la versión de autismo de Kim, trastorno generalizado del desarrollo, a veces es abrumadora. Esa presión, combinada con nuestras frustraciones, llevó a Jill en 1991
a cuestionarse si la amaba. Ese fue el comienzo de mi viaje hacia la vida que Jesús llevó al libro El amor caminó entre nosotros, el estudio The Person of Jesus, la persona de Jesús, y al ministerio seejesus.net. Kim es la razón por la que Jill y nuestra hija Ashley llegaron a ser maestras de educación especial. Ahora pasamos nuestras vacaciones de verano en los campamentos de Johnny and Friends, un campamento para adultos con discapacidades. Jesús nos estaba llevando abajo, a donde Él vivía, protegidos del daño. ¿Se acuerda del problema respiratorio estacional de Kim? 10 años después, cuando vendimos nuestra casa, descubrimos que nuestra caldera de gas había sido instalada incorrectamente. La condición debilitada de Kim la había hecho particularmente susceptible a los efectos del gas monóxido de carbono que llenaba nuestra casa. Ella era como uno de esos canarios que los mineros usaban para detectar humos peligrosos. Kim nos protegió del daño. Años después, cuando Kim tenía alrededor de 20 años, yo estaba sentado a la mesa del comedor, escribiendo un estudio bíblico del Salmo 121 que iba a enseñar a nuestro grupo pequeño. Había olvidado la oración de Jill de Salmo 121. Levanté la mirada de la mesa y dije, Jill, Dios lo hizo. Nos protegió de todo daño. Él cumplió Salmo 121. Habíamos pensado que el daño era una hija con discapacidades, pero eso no era nada comparado con el peligro de dos padres orgullosos y obstinados. Debido a que Kim era muda, Jill y yo aprendimos a escuchar. Su impotencia nos enseñó a ser impotentes también. Kim trajo a Jesús a nuestro hogar. Jill y yo ya no podíamos vivir la vida por nuestra cuenta. Necesitábamos a Jesús para pasar del final de un día al otro. Le habíamos pedido una hogaza de pan y en lugar de darnos una piedra, nuestro Padre había esparcido un banquete para nosotros en el desierto. Gracias, Jesús, por Kim. Usted clama a Dios mucho y tan seguido que un canal comienza a abrirse entre usted y Dios. Cuando no recibimos las cosas por las que oramos o que deseamos, no quiere decir que Dios no está actuando para nuestro bien. Más bien Él está tejiendo su historia. Pablo nos dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. El agradecimiento nos ayuda a estar centrados en la gracia y ver toda la vida como un regalo. Nos hace tomar en cuenta cómo las bendiciones pasadas de Dios impactan nuestra vida. La mente alerta nos advierte del drama que se desarrolla en el presente. Busca la obra presente de Dios a medida que se despliegue en gracia futura. Esté pendiente de la historia que Dios teje en su vida. No deje el desierto. El padre de Corrie ten Boom frecuentemente le recordaba, todavía falta lo mejor. Ok, comentarios, hermanos. Usted puede pensar en un pasaje clave del desierto. Él está usando la figura del desierto. Después de la serpiente, usted estaba leyendo, estaba hablando de la serpiente que le picaba. Ok, creo que La cruz. creo que ese es uno bueno. Deuteronomio. Exactamente, hermano Cruz. Cuando Moisés estaba en el desierto con su familia y los israelíes, él estaba pidiendo que le ayudan, pero Dios lo estaba ayudando todo el tiempo. Y cosas que pasan y que pedimos, debemos esperar, como en inglés, hope. No es como esperar, hay como esperanza. Yeah. Esperar, esperanza. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero cuando están hablando del desierto, esperamos que los quite de este desierto y vamos a la paraíso. Paradise. So, Sí. lo que pasa, como dije, hemos de esperar
Él sabe lo que está pasando. Él sabía adelante que Miller iba a ser misionero y lo que iba a pasar en la casa con el gas. Yo sí sabía, pero lo que tú vas a aprender Miller, esperar. Sí. Y gracias por mencionarlo. Y ese es un detalle porque a veces el idioma es muy limitado, ¿verdad? En inglés tiene la palabra hope y la palabra wait, ¿verdad? Hope es la idea de tener esperanza. Wait es la idea de esperar, aguardar, ¿verdad? En inglés, en español nada más tenemos esperar, ¿verdad? Y es lo difícil, pero es lo que estamos diciendo y es eso. ¿Se acuerda? La palabra fe, la palabra confianza y la palabra esperanza están entretejidas. Esas tres palabras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, están entretejidas. Ahora, quiero usar de nuevo la ilustración para pensar en este pasaje, hermanos. Déjenme compartir aquí con Zoom también, con los hermanos de Zoom. Creo que este es el pasaje. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es Deuteronomio capítulo 8. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que yo te entrego hoy. Entonces vivirás y el Señor te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Miren de aquí. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ahora, hermanos, note aquí la disciplina. Cuando nosotros pensamos disciplina, pensamos luego un embarazo y un azote, ¿verdad? Pero también recuerde que el asunto de la palabra disciplina es entrenamiento. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Sí, Dios lo estaba ayudando y la gente estaba quejando de todo. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que quería en el desierto? Revelar nuestro corazón. Y luego, déjame terminar, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas, ¿dónde vivir? Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Y es lo que dice el hermano Miller, ¿no? O sea, a veces, hermanos, Dios nos pone en unas circunstancias
Y los desiertos son muy particulares para cada uno de nosotros. Mi hermano fue una niña que nació con problemas, con carencias. Un esposo, nuestra propia obstinación, una esposa, hijos. De nuevo, pero esta es la cosa. Dios lo usa para bien. Dios lo usa para bien. Él quiere ser todo. Él quiere ser todo. Vamos a continuar. Capítulo 22. ¿Cómo Dios se coloca a sí mismo en la historia? Cuando estamos en medio del desierto, sentimos como que Dios está ausente. Anhelamos que Dios se manifieste claramente, que le dé sentido al lío. Al igual que Job le decimos, ¿por qué no me das la cara? Para responder, veamos cómo Jesús se colocó con 3 mujeres distintas, quienes sufrían en lo que parecía una historia sin sentido. La mujer cananea y su hija necesitada. El Evangelio de Mateo cuenta la historia de una mujer gentil cananea que hostiga a Jesús y a los discípulos implacablemente porque su hija está poseída por un demonio y necesita ayuda. Inicialmente Jesús está callado, no despide a la mujer ni la recibe. Es deliberadamente ambiguo, solamente escucha. Los discípulos sienten lo incómodo de la situación y le piden a Jesús que lo resuelva. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Probablemente están conscientes de que otra mujer cananea, Jezabel, introdujo la adoración de demonios en Israel. Ella recibió lo que le esperaba. Jesús ignora a sus discípulos. En lugar de despedirla, continúa la confusión al dirigirle la palabra y, a la misma vez, al levantar una pared al referirse a la barrera étnica que hay entre ellos. Dice: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Percibiendo una apertura, la mujer se lanza a sus pies y suplica: Señor, ayúdame. Ella pasa por alto el contenido de lo que Jesús dice y se enfoca en el hecho de que Él finalmente se fije en ella. Las acciones de Él hablan más fuertes que sus palabras. La respuesta de Jesús es exasperante. Continúa con su ambigüedad y levanta todavía otra barrera. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. No obstante, al mismo tiempo Él da otro paso más cerca de la mujer al conversar con ella. Ella ignora su reto y va en busca de la victoria. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Ella tiene una escalera real. Ahora lo tiene a él arrinconado. Ella lo sabe, él lo sabe. ¿Cómo puede Jesús, con su corazón acogedor, resistir la completa debilidad de ella? Jesús se maravilla de su fe y le da su Óscar de la gran fe. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Si Jesús fuera una máquina mágica de oración, habría sanado a la hija de esa mujer instantáneamente y nosotros no habríamos descubierto el espíritu de la mujer lleno de vida y creatividad. De igual manera, la ambigüedad de Jesús con nosotros crea el espacio no solamente para que Él surja, sino nosotros también. Si el milagro llega demasiado rápido, no hay espacio para el descubrimiento, para la relación. Tanto con esta mujer como con nosotros, Jesús está comprometido en un romance divino, atrayéndonos a sí mismo. La espera, que es la esencia de la fe, provee el contexto para la relación. La fe y la relación están entretejidas en una danza. Todos ahora hablan de cómo la oración es una relación, pero frecuentemente la gente se refiere a tener mimos afectuosos con Dios. Los mimos afectuosos no tienen nada de malo, pero las relaciones son mucho más ricas y más complejas. Otra mujer y su hija necesitada. Vi que Jesús hizo lo mismo con otra mujer y su hija necesitada. Durante un periodo de 25 años, Jill luchaba con Dios por Kim. Semana tras semana, durante nuestro tiempo de oración familiar, Jill oraba por fortaleza y fe.
fortaleza para llegar del fin de un día al siguiente y fe para no tirar la toalla. Pronto el resto de la familia ni siquiera tenía que preguntarle a Jill cuál era su petición de oración, ya la sabíamos. He aquí un vistazo de lo que estaba detrás de la oración por fe de Jill. Ella escribió estas notas en su diario, justo después de haber descubierto que estaba embarazada por sexta vez con nuestra hija Emily. Kim tenía 5 años. Ya tengo 32. Vaya, me pregunto qué traerá este año. Tal vez que Kim hable. Ha sido muy difícil para mí no ver mucho progreso en Kim. Estamos en medio de otra evaluación en el Hospital Infantil de Filadelfia. Es muy difícil decir qué es lo que ella no puede hacer y qué es lo que simplemente no quiere hacer. Todo esto es muy difícil de ver y seguir creyendo que Jesús la ama a ella y a mí y que me oye suplicar continuamente por su sanación. En realidad la fe es la que está en riesgo. El sufrimiento en realidad es un asunto secundario. Solamente decirle a Jesús lo que necesito y dejárselo a Él es tan difícil, especialmente mientras veo a Kim batallar a diario. Verdaderamente me rompe el corazón. 2 días después de la visita al hospital infantil, Jill escribió: dame fe para dejar esto contigo. Por favor, ayúdala a hablar. Luego el diario se queda en silencio. Pasarían 10 años antes de que Jill tuviera la fe y la energía para hacer otra anotación en su diario de oración. Pasarían 20 años antes de que Kim comenzara a hablar. A la edad de 25 años, Dios dejó a Jill en confusión para que su fe, su capacidad de conectarse con Él creciera. Para llegar a ser como una niña, Jill tenía que volver a ser débil otra vez. La interacción ambigua de Jesús tanto con Jill como con la mujer cananea es un minicurso acerca de la oración. Dios permitió una situación difícil a la vida de los dos y luego Él permaneció en la orilla. No en el centro, sino en la orilla. Si hubiera estado en el centro, si hubiera tenido visiones regulares de Él, ella no habría desarrollado la fe de tener una verdadera relación con Él. Dios habría sido una máquina mágica de oración, no un amigo ni un amante. Cuando Dios parece estar en silencio y nuestras oraciones están sin responder, la tentación abrumadora es dejar la historia, salir del desierto e intentar crear una vida normal. No obstante, cuando persistimos en un vacío espiritual, cuando seguimos adelante durante la ambigüedad, llegamos a conocer a Dios. De hecho, así es como crece la intimidad en todas las relaciones estrechas. María Magdalena en un mini desierto. Jesús trata a María Magdalena de una manera similar cuando la encuentra en la mañana de Pascua. Cuando Jesús la saluda primero afuera de la tumba, deliberadamente encubre su identidad. Luego la hace hablar con una pregunta: apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es el clásico Jesús. Una pregunta genuina mezclada con una suave reprensión. Ella no necesita llorar porque Él está vivo. Jesús está parado en la orilla de la historia y no quiere abrumarla para que pueda surgir una María más profunda y más entera. Permite que su dolor continúe solamente por un rato, para que Jesús, la persona, pueda encontrarse con María, la persona. María responde pensando que Él es el jardinero. Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Por supuesto que ella no puede llevarlo a ningún lado porque es demasiado pequeña. Sus palabras implican que tiene sirvientes o acceso a gente que los tiene. Sabe cómo hacer las cosas, tiene riqueza, acceso y brío. Lucas nos dice que ella, junto con sus varias otras mujeres, contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Si Jesús se hubiera dado a conocer inmediatamente, nunca habríamos descubierto a María, la gerente. Este nuevo Adán es un jardinero amable. Jesús anuncia su presencia solamente diciéndole su nombre: María. En otras palabras, María, deja de apresurarte, de planificar. Yo siempre estuve aquí, en la orilla de la historia. Soy todo lo que necesitas. Es tan característico de Él identificarse tan sencillamente, tan sutilmente. Es pura poesía. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios fuera más visible,
Pensamos que si pudiéramos verlo mejor o saber qué es lo que pasa, entonces la fe llegaría más fácilmente. No obstante, si Jesús domina el espacio y abrumara nuestra visión, no podríamos relacionarnos con Él. Todo aquel que tuvo una visión clara de Dios en la Biblia cayó como si estuviera muerto. Es difícil relacionarse con la luz pura. Escuche la siguiente descripción de la resurrección de Jesús, del falso evangelio de Pedro, escrito 100 años después del acontecimiento. ¿Okay? Esto no es la Biblia, ¿ok? Los soldados que vigilan la tumba vieron a 3 hombres salir de la tumba, 2 de ellos sosteniendo al tercero, y una cruz los seguía atrás. Las cabezas de los 2 que vieron tenían cabezas que llegaban al cielo, pero la cabeza de Jesús que ellos dirigían iba más allá del cielo. Se puede ver que este es uno de los falsos evangelios gnósticos porque está muy de otro mundo. Como lo vimos antes, la mente griega no le gustaba lo físico, por lo que trató de crear un Jesús etéreo. En esta historia, la cabeza de Jesús está literalmente en las nubes. Es tan grande que necesita un par de ángeles que lo apuntalen. Esa inmensidad no deja nada de espacio para la relación. No podemos relacionarnos con Él. Esta visión de Jesús no deja espacio para la fe. Cuando sufrimos, anhelamos que Dios hable claramente, que nos diga el final de la historia y más que nada que se manifieste. No obstante, si Él se manifiesta total e inmediatamente, si respondiera todas las preguntas, nunca creceríamos, nunca saldríamos de nuestra crisálida porque para siempre seríamos dependientes. Jill fue transformada profundamente en su espera de 20 años. Si Dios le hubiera explicado todo instantáneamente y hubiera sanado a Kim, ese cambio no se habría llevado a cabo. Nadie obra como Él. Él es un excelente amador de almas. Comentarios, hermanos. Vamos a parar aquí para terminar, discutir y concluir. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué es el punto, hermanos, de las oraciones no contestadas? ¿Qué es el punto de un Dios distante? ¿Qué es el punto de esta imagen? Hermano Cruz. Jesús sabe lo que va a pasar y esperar, eso es la palabra esperar. Él sabe lo que va, que te está ayudando y la gente lo quiere de una vez. Y cuando no hagan lo que ellos quieren de una vez, se enojan. Pero Dios está en control y tener fe y confianza y amar a Dios y acercarse a Dios cuando oran. Juan Ortega. Pensando en lo que dice, para mí el pastor ha sido mucho de lo que está en cuanto a la visión común ahorita de este capítulo, y ha sido una alegoría al desierto. Creo que cada quien pasó por un diferente desierto de su manera, pero yo al menos en lo personal he pasado por tiempos de que una oración no contestada y muchas veces no me la contestó, yo sigo adelante como decimos, Dios me hace entender, pero muchas veces la verdad, yo ya no insisto en el duro y el duro con lo mismo. Para mí, en palabras, para mí, sí, me ha abierto mucho el entendimiento en cuanto al significado de la oración. Pero probablemente por mi trasfondo católico, ¿no? De que nosotros rezábamos y ahora oramos. Entonces, para mí, por ejemplo, para mí ha sido muy revelador en el sentido de tener una manera práctica, que es lo importante de este asunto, de orar. Para mí ha sido muy práctico, como lo del Evangelio del libro ese que y son cosas prácticas que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con José Cruz, esperar, yo sé, aún tener la esperanza de que va a pasar algo,
Pero llega y 20 años a la torre. Dije, no me entiendo, para esperar que hable esta niña. Y dice uno, yo para hablarme a lo mejor a los 5 años diría no, quiero hablarme cuando sea la voluntad de Dios. Entonces, pues, para mí ha sido muy relevante, porque puedo hacer cosas prácticas. Yo ahorita me identifiqué con lo que dice el desierto, ¿no? Yo cuando murió Paulo, yo sentí que comenzaba para estar sentía todos los días, por ejemplo, pues sentía levantarme, comenzar el desierto, pero tenía solamente la palabra de Dios. Me agarré mucho del versículo que dice que los que vamos a Dios, todos los cosas nos ayudan a Dios. Y yo le decía orando, le decía, Señor, si dices que todas son todas, si yo no puedo coger cuál sí, cuál no. Y era todos los días levantarme, así me sentía, como que se me ponía el desierto enfrente y para dónde agarro, o sea, y solamente era ir, llegar a esos versículos, cosas, y le decía, es que no puedo hacer esto, esto no, si esto no, eso, yo sí realmente sentí que la versión es cierta, pero siempre tomada de la mano de Dios. Y ahorita volteo, porque yo prácticamente siento que este año es cuando yo me he sentido tranquila, que dice, Señor, ¿cuándo voy a tener paz? Porque ya pagan mis sentimientos, porque yo pago que a las 3 semanas me cuenta con lo que tenía ahora. Entonces se me juntaron dos cosas muy fuertes, ahorita volteo, son 3 años, y Señor, 3 años que están ahí. Volteo y los recuerdo, no hay nada que ver con lo que el lugar que me tiene. Amén. Amén, hermano. Y doy gracias a Dios de llorar porque yo sé que tuve mucho. Amén, hermano. Amén. Hermano Oscar. Yo veo dos no voy a decir qué tipo de oración, pero sí es, por ejemplo, aquí estamos ante una oración de intercesión. Él como padre sentía el dolor de que su hija no estaba, y quería que su hija hablara. Pero los planes de Dios no era que eso sucediera de la misma manera. Yo veo que las oraciones, cuando son personales para uno, ¿verdad? Que son muy importantes. Ya sea que Dios nos dé sabiduría, lo que Dios quiere que tengamos. Pudiéramos decir que seguir esa huella es muy fácil. Porque, por ejemplo, cuando tú pides por alguien, por ejemplo, estamos pidiendo por que se pierda, indiscutiblemente de que Dios está hablando, el Señor está escuchándonos, pero el tiempo es de Él. Entonces, tenemos que armarnos nosotros, a falta de paciencia, lo que la fe significa. Porque dice, si pides dudando, ¿y para qué pides? ¿Verdad? Entonces necesitas pedir sabiendo de que en el momento y el tiempo de Dios, el milagro o la bendición va a ser contestada. Amén. Amén. Tráeme tantito, hermano Cruz. Hermano Guillermo. Bueno, aquí, pues dice, aquí donde dice la oración no contestada. Más que no te tienen contra ti, que cada día no se arregla un chico. La página 190. Bueno, desde la 189. Bueno, el punto es que dice la oración no contestada, no respondida. Bueno, Dios responde de su manera. Dice desde aquí el último renglón. Levanté la mirada de la página 189. Levanté la mirada de la mesa y dije, Dios lo hizo. Nos protegió de todo daño. Él cumplió el Salmo 121. Y este es lo que ellos pedían. Aquí hemos pensado que el daño era una hija con discapacidades, pero eso no era nada comparado con el peligro de 2 padres
orgullosos y obstinados. Debido a que Kim era muda, Kim y yo aprendimos a escuchar. Su impotencia nos enseñó a ser impotentes. Pensamos que la oración no se respondida, pero la respuesta del Señor es diferente de lo que nosotros pensamos. En ese tiempo, Él contesta. Que Él conteste nuestra petición. Él está haciendo, Él está contestando en lo que realmente no es. Eso. Él está contestando en lo que necesitamos. Realmente no es. Y ya que estemos capacitados para aceptar lo que estamos pidiendo, Mi favorito Salmos es 26, 10. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Él está en control. Como, yo una cosa que no entiendo ¿no? Como David en Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero él se quejaba de todo. Sí, él era el rey, él tenía más dinero que toda la otra gente juntos. Y tenía un ejercicio que le podían ayudar en combate, en peleas. Y no estaba solo. Nosotros no estamos solos tampoco. Dios está con nosotros. Él supone estar aquí ahora mismo. Sí. Sí. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues vamos a terminar aquí. Que Dios nos ayude. Mi desierto ahorita se llama R y AC y todas estas cosas. Que me cuesta, El registro. ¿verdad? Y bueno, y a veces ha sido también mi propia toxicidad en mi corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por estos 2 capítulos que leímos. Muchas gracias porque a veces entendemos que tú no nos contestas, no porque no nos escuchas, no porque no nos amas, no porque no tienes cuidado de nosotros, sino porque tú tienes un propósito mayor. Señor, a veces esas oraciones no contestadas quieren llevarnos a un proceso donde antes de contestar necesitas transformarnos. Y Señor, a veces esa transformación es difícil. Y a veces esa transformación es dura. Y no nos gusta. A nadie le gusta la incomodidad. A nadie le gusta el sufrimiento, el dolor. A nadie nos gusta el suspenso. Pero muchas veces, Señor, eso es lo que nos transforma. Pedro usa la figura del fuego que tiene que probar los metales y purificar los metales. Y así nuestra fe tiene que ser purificada. No nada más para probar que es real, sino para sacar la inmundicia de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Yo no sé qué circunstancias, en todos. Hemos compartido algunas aquí como miembros, que sabemos muy palpablemente y realmente cosas que estamos pasando unos a otros. Pero todavía hay cosas que no sabemos. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a no darnos por vencidos. Y ayúdanos a desarrollar esa relación real con Cristo. Señor, cuando comenzamos este libro realmente cuando comenzamos este formato de los miércoles, el deseo de nuestro corazón era como, no me acuerdo si fue el hermano Keller o otro, pasar de la obligación al deleite. Que a veces uno siente que tiene que orar porque es obligación. Pero uno a veces pasa ya de esa obligación a un deleite, de realmente disfrutar el tiempo contigo.
Ayúdanos también porque queremos, Señor, ser transformados en dejar de esas oraciones religiosas que nada más repiten palabras bonitas, pero que no conectan quiénes realmente somos nosotros y quién realmente eres tú. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Gracias te doy por este tiempo con los hermanos. Ayúdanos, hermano, y danos gracia. Y danos fuerza para un día más, para una semana más, para un mes más. Por favor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y aprender también la palabra no. De vez en cuando Dios te dice no. Aprende. Usted nos quiere dar duro hoy, ¿verdad? Anda usted con un espíritu así que nos quiere dar. Como que nos quiere. Anda. ¿Mande? Ok, perdón. Gracias.